Hola, buenas. En esta ocasión nuestro grupo hablará sobre la fundición, el cual está integrado por Karen Mira, Gracia Campos, Jennifer Vázquez y su servidor, Manuel Ortiz. Comenzaremos por la definición. La fundición consiste en calentar un metal hasta que éste se derrita y se pueda verter sobre un molde capaz de resistir el caldo. Se le conoce como caldo al material fundido. Como características generales tenemos que las fundiciones de hierro, carbono y silicio generalmente contienen también manganeso, fósforo y azufre, y entre otros. Son de mayor contenido en carbono que los aceros y adquieren su forma definitiva directamente por la colada. Se le conoce como colada a la acción de verter el caldo sobre un molde. Las fundiciones nunca son sometidas a procesos de formación plástica ni en frío ni en caliente. Ahora hablaremos un poco de historia. En la edad de cobre y hierro estos materiales tuvieron su auge. Pero ¿qué tienen que ver con la fundición? Para esto vayamos un poco más atrás. Como tal, no se conoce una fecha exacta sobre cuándo se comenzaron a manipular los minerales por los que estaba compuesto el metal, pero se cree que fue alrededor del séptimo milenio antes de Cristo cuando estas prácticas comenzaron, o este proceso. Los primeros metales en ser maleables y posibles de fundir eran el plomo y el estaño. De las primeras civilizaciones que se tiene registro que practicaban este proceso eran los del Antiguo Egipto y la Mesopotamia. Se sabe que la fundición es uno de los procesos que ha ayudado al ser humano a desarrollarse, tanto como la implementación de armas, armaduras, herramientas y el desarrollo del arte y cultura, y entre otros ámbitos. En los primeros tiempos se utilizaban pequeñas cavidades o agujeros en los que se preparaba previamente un fuego y luego sobre las brasas se cargaban capas alternadas de mineral y de carbón vegetal. En el comienzo de estos usos o prácticas se elaboraban principalmente armas de caza o de guerra, pues en su momento eran herramientas básicas y primitivas. Estas eran moldeadas por un molde de jabón de piedra o de arena. Y luego, para corregir posturas o darle mejor forma, se calentaban nuevamente hasta que se tornaban de color incandescente, y luego se retiraba para ser golpeado por martillos. A este proceso lo conocemos como la forja. Con el pasar de los años se fueron obteniendo más conocimientos sobre esto y fue añadiendo tecnología a esta práctica, pero siguiendo una misma línea de lo que ya conocían, como los moldes, el proceso de fundición, las herramientas y las máquinas, hasta llegar a lo que conocemos actualmente. Ahora hablaremos sobre la fabricación de la fundición y sus antiguos procedimientos empleados para la obtención del hierro. Aquí haremos un especial énfasis en los hornos empleados, ya que una de las técnicas u operaciones más conocidas y artesanales es la operación de afino de la fundición en hornos bajos. En los hornos de afino se transformaba la fundición en hierro por oxidación, que es una operación que se conoce también con el nombre de afino de la fundición. Así se transformaba un producto frágil de 3 a 4% de carbono en un material tenaz y forjable. La operación se realizaba principalmente por la acción oxidante del aire que se soplaba en exceso para la combustión del carbón y por la acción del óxido de hierro de escorias muy oxidadas. En los hornos bajos, el oxígeno necesario para el afino provenía de el aire que se soplaba y de los óxidos que se formaban o que a veces se añadían al horno en forma de minerales o escorias muy oxidadas. En este proceso de afino de fundición, para obtener hierro en estado pastoso, se utilizaban temperaturas ligeramente superiores a las de fundición, superiores a las de fusión de la fundición, pero inferiores a las de fusión de hierro. El silicio y el manganeso son elementos que se encuentran siempre en los minerales de hierro en forma de óxidos. Estos son reducidos en hornos altos, a la vez que los óxidos de hierro, y luego pasan a la fundición. Estos dos elementos son muy importantes durante este procedimiento, ya que se encuentran también siempre en el hierro y en los aceros. Cabe recalcar que a medida que avanza el proceso, es necesario elevar la temperatura del horno. Al combinarse el silicio con el hierro y pasar a ser escoria, se perdía
una parte del hierro por cada parte de silicio que se oxidaba y disminuía así el poder oxidante de la escoria. Todo esto exigía mucha más mano de obra y mayor duración de operación. Esta influencia durante la operación era perjudicial, ya que el silicio impedía el empleo de piedras siliciosas en las paredes de estos hornos. En estos hornos las paredes eran de placas de fundición y en los hornos de reducción de mineral las paredes se construían de piedras silíceas. Además, la presencia de grandes cantidades de manganeso en fundiciones también era un factor perjudicial porque su oxidación retrasaba el proceso. En todas las grandes fábricas, ahora, en la actualidad, todas las fábricas siderúrgicas integrales existen siempre, junto a los hornos altos, diversas instalaciones complementarias muy importantes. Tenemos que recordar que a medida que aumenta la capacidad de producción de hornos, ya sean hornos bajos o los hornos altos, los elementos auxiliares son cada vez más complejos y exigen mayores espacios para su buen funcionamiento. Para resumir el proceso de fundición de metales, podemos decir que este consta de 5 partes: la fabricación de moldes, fundición de metal, análisis de componentes, carga del metal líquido en el molde y extracción de la pieza terminada. Conforme al tipo de moldes a utilizar, los procesos de fundición de metales en la rama industrial pueden dividirse en 2 categorías: los realizados con moldes desechables y los realizados con moldes permanentes. Después, se construye el moldeo teniendo en cuenta el sistema de moldeo que adoptará el fundidor, el grado de contracción del metal a utilizar y los espesores de mecanización. Si la pieza ha de tener un hueco interior, el modelista hará también la correspondiente caja de machos, almas, núcleos o nollos. Se le conoce como nollos al cuerpo interior de un molde para una pieza hueca. Una vez listos los moldes, se inicia el proceso de fundición de metal. Se separan los materiales para así poder fundir solo piezas de un mismo material y conseguir la reutilización del material lo más puro posible. Antes de empezar a verter el material líquido en los moldes, se cumplen los siguientes pasos. Primero, se toma una muestra. La muestra se deja enfriar y se realiza un análisis químico en el espectrómetro para determinar la composición química del metal, mediante la vaporización de la muestra y el análisis de las chispas formadas. Es aquí donde se determina exactamente si los componentes del metal fundido son correspondientes a las especificaciones y si los resultados lo confirman positivo, se continúa con el proceso. Al momento de tomar el metal líquido de los hornos, este se distribuye sosteniendo el crisol con pinzas o arneses que permiten facilitar el vaciado en los moldes y agilizar el proceso de traslado y distribución en los moldes. Una vez fría la pieza, se retira del molde y se limpian impurezas que pudieran adherirse en el proceso de vaciado y se le dan acabados finales a la pieza de forma mecánica con herramientas o maquinaria tales como fresadoras y tornos. Para hacer mención de algunos materiales utilizados en el proceso de fundición de metales, podemos mencionar caja, tablero, bate talón, taco de colada, bate plano, aguja de aire, pentonita, pirómetro de inmersión, tenazas de fundición y horno. Para generar un molde se necesita un modelo, es decir, un objeto que tome la forma de la pieza. Este puede ser de madera, yeso o plástico. Se debe tener en cuenta la finalidad que va a cumplir este modelo, ya que en algunos casos, como el del plástico, quedan junto al molde para que éste sea derretido por el caldo y crear un objeto sólido. Habiendo dicho esto, podemos proceder a la variedad de modelos que hay. Entre ellos están modelos divididos, bipartidos y de una sola pieza. Teniendo esto en cuenta se pueden preparar los moldes. Existen varios tipos de moldes, como los desechables, estos son los moldes de arena, que se pueden dividir en dos, el de arena normal y arena verde, y el molde de cera perdida. En los permanentes podemos tener el molde de dióxido de carbono, que en realidad tiene arena, pero está
está adherido con aglutinantes de resina para que estos mantengan su forma. Y los moldes de metal. También podemos mencionar los moldes de caucho, que son básicamente para un proceso en específico, que es la fundición centrifugada. El proceso artesanal no es nada diferente al industrial. Desde la recolección y separación del metal para fundir hasta los retoques finales de las piezas. La diferencia de estos dos procesos es que en la forma artesanal el trabajo se realiza manualmente, comenzando desde la maquinaria principal en la que se funde el hierro. Por esta razón, la reproducción de las piezas es más lento y tarda cierta cantidad de días dependiendo de la complejidad de la pieza. Hablando de los moldes, el proceso artesanal es más común que se utilicen los moldes de arena y en la minoría de casos suelen usarse de yeso dependiendo de la aleación con la que se produzca la pieza. En este mismo proceso se encuentra el secado de los moldes, que lo hacen por medio de sopletes uno por uno. Esto se hace con el fin de evitar porosidades en la pieza a reproducir. Otra de las diferencias entre el proceso industrial y artesanal es que ya al momento del desmolde y limpieza, aquí las maquinarias son diferentes a utilizar. Para quitar la arena quemada que ha quedado en la pieza se utilizan cepillos de dientes de hierro. Al finalizar la limpieza de las piezas, pasan por el último proceso que es cortar los sobrantes y dejarlos al tamaño deseado o solicitado y terminar puliendo con pulidoras manuales. Para la fabricación de un horno de fundición artesanal se necesitan 3 elementos muy importantes, los cuales son el crisol. Este es el recipiente que debe ser adecuado para fundir el metal. Este se encuentra en el interior de la cámara refractaria, el cual debe ser de material grafito. La cámara refractaria debe ser semicerrada, comúnmente de forma cilíndrica, con agarraderos de un grosor y tamaño considerable para su manipulación. El calentador. Este es el aparato para calentar la cámara refractaria, en donde se encuentra el crisol. La cámara refractaria, que en su interior está el crisol, es comúnmente de ladrillos recubierta con cemento o solamente de cemento. Estos ladrillos deben ser refractarios. En la parte inferior del recipiente o cámara refractaria se encuentra un agujero de un tamaño considerable para que llegue el calor a su interior y el metal pueda ser fundido.